Profe, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señorita. Bueno. Entonces, buenas noches a todos. El tema que me correspondió... Ay, profe, no activé la cámara. Una cosa, no he activa, no veo tu cámara activa, te iba a decir eso. Creo que ya. ¿Sí? No te Sí, veo. claro. Sí te vemos. Sí, ya, Yo sí. ¿cierto? Vio, profe, que arreglarme no se puede. Pues me bañé, pero pues ahí. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí. Arranquemos. Entonces, el tema que me correspondió exponer el día de hoy es la reflexión total interna. Entonces, habla que la reflexión total interna ocurre o sucede cuando un rayo de luz pasa de un medio más denso a otro medio menos denso. Nos habla de un índice, de un medio de un índice de refracción N1 a un índice de refracción N2. Dice que el rayo de luz se refracta cuando llega como a donde está el límite de los dos medios en los que se está propagando o se está reflejando y no lo puede atravesar. ¿Sí? Entonces queda como en ese límite y genera un ángulo tan grande que no se puede, por así decirlo, escapar del medio que es menos denso. Entonces lo que hace es que se empieza a reflejar por dentro de ese medio. Es como si fuera por dentro del medio por el que se está, que es más denso, que es por el cual se va a reflejar. Dice que para que esto suceda, el ángulo formado por el rayo del incidente con respecto a la normal debe ser mayor o igual al ángulo de incidencia crítico. También dice que siempre que el ángulo sea mayor a 90 grados, el ángulo crítico es cuando la luz no va a poder atravesar la superficie o la frontera y se va a empezar a reflejar dentro de ese medio. Esta es la ecuación, profe, la encontré en internet, coloqué en la parte de abajo la página, entonces está, digamos, como la gráfica representando lo que sucede, el ángulo que es mayor a 90 grados y Sí. los dos medios, ¿sí? Que sería del medio en el que va y el medio al que llega. Dice también que esto sucede porque en el medio menos denso ella va más rápido, la luz avanza más rápido. No, mentira, avanza más lento y llega al otro medio. Ay, me confundí. Espérame, me acuerdo. La clase Bueno, pasada lo vimos. sí, pero no me acuerdo bien. Hay un cambio de velocidad en los dos medios, lo que también genera que ella se quede como atrapada, por así decirlo, en el segundo medio. Un ejemplo muy claro donde se puede ver muy fácil es un rayo de luz intentando atravesar un chorro de agua, como lo estamos viendo acá. Entonces intenta salir del agua al aire, pero como no pasa de un medio al otro, queda reflejado dentro del chorro de agua. Yo encontré un video, profe, que me gustaría compartir con mis compañeros. Es cortico, es de 1 minuto y medio. Tranqui, dale. ¿Sí? Listo. Espérame para poner el sonido acá. Entonces acá. Bueno, entonces acá. Pero el concepto de Bell de hablar a través de rayos de Pero luz no lo fue vemos. muy eficiente. Se adelantaba un siglo a su tiempo. Antes de que la luz se aprovechara para... Páralo y no lo vemos porque tú compartiste solo la imagen. Sí, perdón, ya voy. Ahora se me olvidó cómo entro. Chun, 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 chun. Aquí. Entonces aquí le presentar, dejar de presentar, volver a presentar toda la pantalla. Listo. Listo, yo creo que ahora sí, profe.
Espérame porque se me fue ahora. ¿Estás viendo mi pantalla, profe? No, solo el PDF. Ahora sí. ¿Ahora sí? Listo. Sí. Entonces... Pero el concepto de Bell de hablar a través de rayos de luz fue una idea brillante. Se adelantaba un siglo a su tiempo. Antes de que la luz se aprovechara para la comunicación, los científicos tenían que encontrar un medio para canalizarla, así como hacían con los cables y la electricidad. Incluso en los centros de Bell, algunos físicos ya intuían cómo podía conseguirse, aunque en principio les interesaba. Especialmente por su valor como entretenimiento. Para dejar atónitos a los auditorios, demostrando cómo un rayo de luz enfocado a un chorro de agua seguía la trayectoria de este al caer. Hay una ciencia muy interesante detrás de esta magia de la óptica. La luz viaja a menos velocidad por el agua que por el aire, de modo que cuando alcanza la frontera agua-aire, se acelera y se dobla. Llegado a un determinado ángulo, el rayo de luz se ha doblado tanto que se vuelve a reflejar en el agua. Es una demostración preciosa. La luz toca el límite entre el agua, donde viaja lentamente, y el aire, donde viaja más rápido. Y abre un ángulo tan grande que no puede escapar de la superficie. Así que cada vez que la luz intenta salir del medio por el que viaja, esta especie de chorro de agua que cae se refleja perfectamente y sigue el camino del agua, hasta que ésta se va. Un siglo más tarde, la reflexión interna total ayudaría a la materialización de las comunicaciones mundiales ilimitadas. Pero en la época de Bell fue considerada como trucos de salón para conferencias científicas públicas, así como para iluminar fuentes. Listo, profe. Pregunta, ¿dónde lo aplican entonces? Profe, leí que hay una, lo utilizan como en las comunicaciones, entendí, por acá tenía como para viaje de las ondas ópticas, algo así, entendí, profe, algo así. Pues, a ver, su merced sabe cómo llega la televisión o el internet a su casa? Por un cable. ¿Por un cable? ¿Y de qué tipo? Sí. Eso es coaxial, creo. Bueno, la televisión. Ah, pues está en la era de UPA. No me acuerdo por cómo se llama. ¿Qué le promocionan a uno ahora en los paquetes de televisión? Fibra óptica. Ok, muy bien. Adivinen qué es cómo se trabaja la fibra óptica. Cristales de... Yo sé. Yo sé porque yo digo a veces eso, porque como soy vendedora de servicios de telecomunicación, Sí. eso es fibra óptica coaxial, cable coaxial con cristales de... Ay, profesor, se me fue. Bueno, pónganle cuidado. La fibra óptica, en realidad, el manejo físico que se hace, o lo que está haciendo en realidad la fibra por dentro, es un haz de luz de la misma forma como tú nos estás mostrando, o como nos estás mostrando en el video. Básicamente, lo que sucede allí es que la luz se refleja y hace una reflexión total interna, de tal forma que la ventaja, digamos así, en ese caso, es la velocidad de la comunicación. Por eso, en algunos casos, cuando les dicen que si venden una conexión de cobre o una conexión de fibra óptica, la de fibra óptica es mucho más rápida porque, digamos así, tiene esa ventaja. Además, puede incluir mayor cantidad de información, ¿sí? Entonces, en ese caso, no necesariamente es un solo haz, sino pueden haber muchos más haces, 5, 6, 10 haces,
500 haces dentro de un mismo cable, de tal forma que pues por cada uno de ellos se hace una comunicación, haciéndola básicamente bastante rápida en ese sentido. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. entonces digamos que esa es una de las aplicaciones que tenemos ahora. Por ejemplo, las comunicaciones que hay entre Europa y América o Asia y todo esto que hacen por cable submarino, eso en realidad lo hacen es por fibra óptica. Son cables muy, muy grandes que colocan en el lecho del mar y pues básicamente se hacen las comunicaciones. O sea que lo que estamos haciendo, la mayoría de lo que nosotros estamos haciendo en este momento es gracias a que se puede trabajar por el fenómeno de reflexión total interna. ¿Listo? O sea, ahora nos podemos comunicar, básicamente es por eso. Listo, Yafa, muchas gracias. Profe, apago la cámara, ¿cierto? Ya. Pues sí, ya más fea no la podemos ver, eso sí. No, ya no. No, no. No, mentiras, estás muy linda, no te preocupes. No, gracias. Bueno, Giovanni. Listo, profe. Ya entonces comienzo y les comparto. Hay que prender cámara, ¿no? Vale, profe. Entonces, primero les comparto y ya Tranquilo. voy a ensayarlo. Bueno, Don Giovanni, ¿cómo están? Buenas noches a todos. buenas noches. No sé si ya están viendo mi presentación. No, te vemos a ti. La presentación todavía no. Esto es duro, profe, esto es duro. Ah, bueno, ya ahora sí ya saben cómo es que me toca a mí. Listo, a la parte izquierda está perdón, a la parte derecha dice presentar ahora. Ahora. Ahora sí vemos tu pantalla. Pero ahora no te vimos. No te vimos, Giovanni. Ahora sí. Bueno, ahí sí me escuchan, Bueno, profe. Sí. ¿Están viendo la presentación, profe? sí. No, es que no, Dele F5. no sé activar la F5. F5. No. Ahora ya no.
Entonces en la parte de abajo del PPT, el PowerPoint, o en la parte de arriba hay una, eso ya, listo. Bueno, entonces, bueno, el tema que me correspondió a mí, pues, es el arco iris. Entonces, pues, se considera como un conjunto ordenado de arcos de colores, todos pues con el mismo centro. ¿Sí? Se produce cuando un rayo de luz es interceptado por una gota de agua suspendida en la atmósfera. Debido pues a la refracción, el rayo se vuelve hacia la parte del cielo en que está el sol. Entonces pues por eso es que nosotros vemos pues los colores y Se digamos perdió. Señor, no te entendimos, se cortó tu señal. que está visualmente, señor. Si quieres apaga la cámara porque se te está perdiendo la señal. Sí. ¿Cómo Que dice, se te profe? está cortando la señal, entonces apaga la cámara. En- Entonces, como les estaba comentando, después de que el rayo del sol eh, atraviesa la gota de agua, entonces la gota de agua actúa como lo haría pues un prisma. Cada gota que se ve de un color, pues es un grupo de gotas que, que se sitúan sobre un mismo círculo. El número de reflexiones internas, pues en varios casos pueden ser mayor de 2 y pueden dar lugar a la aparición del arco iris. El primero, pues, es el más fuerte e interior y el secundario va a ser el más débil y el exterior. Entonces, de ahí es donde vienen a que nosotros vemos el arco iris primario y el arco iris secundario, ¿sí? Sí. En el arco iris primario, pues es donde parte de un rayo incidente, pues es reflejado hacia afuera de la gota, saliendo hacia la atmósfera. Una parte de la luz es refractada dentro de la gota. Al llegar a la otra pared interior, se refracta de nuevo, sale a la atmósfera y la otra parte se refleja en el interior. Entonces, pues, según Descartes, ¿sí? Fue el que demostró que una parte de la luz reflejada en la parte interior de la gota vuelve hacia adelante y se refracta saliendo a la atmósfera. Los rayos de la luz, los rayos de esta porción de luz inciden, son los que forman el arco iris. Entonces, también definió o ensayó pues de que los de color rojo son los que forman con el rayo del sol incidente con un ángulo de 42 grados. Los azules son de 40 grados y en ese intervalo de 2 grados salen toda la radiación que conocemos como el arco iris. Entonces, cuando Sí. la luz se refracta, hace referencia y está ligada a a la ley de la refracción, en donde está representada por esta fórmula que podemos ver ahí, donde pues es n, donde n pues es el índice de refracción y el ángulo de incidencia, r el ángulo de refracción. También tenemos esta fórmula que es el de la velocidad de la refracción, en donde c es la velocidad de la luz en el vacío, b es la velocidad de cada tipo de luz en un medio, ¿sí? Pues sabemos que pues hay varios medios donde se puede calcular la velocidad, puede ser en el agua o en un cristal, varios medios donde se puede ver la refracción. ¿Sí? Si la luz que incide sobre la gota de agua realiza 2 refracciones y 3 reflexiones internas, podemos deducir su trayectoria aplicando pues la teoría en el estudio anterior, que es el de
el del arco iris primario. El resultado de la formación de un arco iris secundario de colores invertidos pues es más débil y queda por encima del primario. Su debilitamiento se debe a la luz que se refracta y sale al exterior en cada reflexión interna. Entonces, digamos que pues en este punto hace referencia a los colores o a la cantidad de arcoíris que nosotros podemos visualizar eh, cuando pues se presenta el evento. Sí, a veces se pueden hasta visualizar hasta 3 arcoíris, pero pues normalmente uno puede detectar o puede visualizar más fácil 2. Entonces, pues eso se debe a la refracción que genera el primero, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, el arco iris tiene una franja mucho más intensa, que es el arco iris primario, tiene todos los colores más intensos y pues de esta se derivan el segundo, ¿sí? Entonces los ángulos que forman el segundo son ángulos que forman los rayos incidentes y son refractados hacia el ojo, son mayores en el rayo secundario, ¿sí? Ya, pues digamos, estos dice según la teoría que son refractados a 50 grados para la luz roja y 54 para la luz violeta. Entonces, los colores que están refractados en el arco iris secundario tienen un grado más, o sí, tienen un grado más, mucho mayor que el grado que representan en los del primer arco iris. ¿Sí? Entonces, el orden de los colores en el arco secundario está invertido debido a que la doble reflexión interna. Teóricamente puede haber más de 3 reflexiones, que era lo que les comentaba, pues debido a que ahí se puede visualizar, digamos que los colores más fuertes siempre van a ser los del arco iris primario y pues sucesivamente van siendo menos fuertes los del segundo y pues los del tercero. Entonces, el tercero y cuarto estarían entre el observador y el sol y quizás nunca se puedan ver, porque son menos intensos. El quinto se produce en la misma zona del primero y del segundo y no se ve porque ya es muy tenue. Entonces, la zona situada entre los dos arcoíris es menos luminosa que el resto del cielo. El primero que señaló este hecho fue el señor Alejandro Afrodisia, ¿sí? Y pues muchas características fueron explicadas por Aristóteles, Descartes, Newton, y pues ellos tienen sus libros, sus teorías y todo, donde lo podemos consultar. Yo aquí pues cité de pronto la ruta para consultarlo más. Y bien, pues eso es lo que tengo con respecto al arco iris. Ok. Nos falta un poquito como más hacer gráficos para poder entenderlo un poquito mejor. Porque me parece que sí habías podido ser un poquito más gráfico en ese caso. Ah, bueno, profe. Bueno, listo. Bueno, muchachos. Bien. Tranquilos que después hay para el resto algunas cositas más. ¿Listo? Espérenme un momento. Esto, profe, la primera vez es muy feo. Esta no es la primera vez que le toca a usted una exposición, ¿no? Eso sí no le creo. pero un poquito más larga en Skype, profe. No. ¿Le había tocado más larga? No, más cortica. No, pero ¿y eso que era? Esto era recortico. Profe, Señor, cuéntemelo todo. entonces, en cuanto a la reflexión total interna, digamos lo que estamos haciendo ahorita, este ejercicio que estamos haciendo ahorita de conectarnos de esta manera, como llega la señal a los televisores,
El internet, todas estas cosas funcionan así. Básicamente las comunicaciones a larga distancia y por lo general, digamos que el internet, no necesariamente desde tu casa, pero por ejemplo desde las centrales, en la mayoría de casos y dependiendo del operador que ustedes tengan, utilizan como tal fibra óptica. Entonces, espérenme a ver si encuentro un diagrama. Espérenme un momentico. Tu, tu, tu. Mm. Esperen que estoy buscando una. No la encuentro. Yo creo que esta. A ver si me la deja ver. No me deja verla. Espérenme un momentico, estoy buscando un diagrama. Tu, tu, tu. Bueno, no sé si ven este diagrama que tenemos acá. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, aquí Sí, señor. vemos un diagrama, pues esto es un poquito más de lo que tiene que ver en el caso de sus, de los sitios como tal. Y lo que hace la fibra, o sea, ustedes están, por ejemplo, aquí como abonados o clientes, ¿listo? Y hay una transmisión por lo general que puede ser en cable o en fibra, dependiendo de la tecnología que ustedes utilicen. En ese caso, y hay, digamos así, que unos transductores, ¿listo? Que por lo general están fuera de sus casas, puede estar dado en un poste, si hay fibra óptica, y si no, en las cajas de comunicación que, por ejemplo, colocan en las empresas de telefonía. Entonces, lo que hace es transmitir una cierta cantidad de información hasta ese receptor, ¿listo? Y de ahí transmitir en forma de fibra óptica, ¿listo? De un sitio al otro. Ya me acordé donde hay un ejemplo de eso, ¿saben? Espérenme a ver si me acuerdo. ¿Alguno se acuerda cuál es la película? eh, una película animada de Pixar que sale en... ¿cómo se llama? Que es como de juegos. ¿Dónde es una Ralph, el demoledor. Eso, modelador? el Ralph. Ah, el de Ah, sí, internet. creo que es. Ah, Sí, sí, El de señor. internet, Es el que la muestra última la conexión. Claro. película, sí. No sé si, creo que ahí lo Que muestran. muestran Google, todo eso. Sí, pero hay una partecita donde está la transmisión. Sí, es Ralph el Demoledor. Espérenme a ver si puedo, si lo encuentro. Es un pedacito en el que muestran muy bien eso. Déjenme, ya ahorita lo trato de buscar porque la verdad.
Era como para mostrarles exactamente qué es lo que sucede en el interior, pero ese es un ejemplo muy bueno de cómo funciona como tal el Internet. Un momentico. Profe, aquí Señor. los satélites van a jugar un papel importante ahí, el satélite. Depende. El satélite, o sea, las transmisiones que nosotros tenemos, la mayoría en nuestro caso no llegan a los satélites. No lo encuentro aquí. Pero ya ahorita lo trato de buscar y si es el caso los muestro. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, aquí nosotros tenemos digamos que se convierte toda la señal de salida en este receptor y este lo convierte hacia fibra óptica y él lo manda a unas centrales especiales. Y esas centrales, digamos que están interconectadas con otras centrales a nivel mundial. Entonces, digamos que eso es esencialmente. Los satélites no hacen una transmisión totalmente diferente. Aquí de pronto se ve un poquito mejor. Entonces ustedes como abonados llegan a un nodo central y a una cabecera, ¿listo? Donde digamos que hay una transmisión muy grande. Este círculo que se ve aquí es lo que hacen la mayoría de ciudades donde la transmisión se hace en forma circular, es decir, pasa por todos los nodos hasta la cabecera que sería donde se transmite hacia todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si nosotros si uno mirara el seguimiento de Internet por dónde vamos nosotros, no necesariamente es que vaya mi comunicación no va de aquí hasta su casa, sino, por ejemplo, llega a China y vuelve. Depende, ¿no? De la comunicación y de los servidores que tenga cada uno de los sitios. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos utilizando ahorita Google, muy seguramente las transmisiones se hacen a alguno de los nodos que ellos tienen en Estados Unidos, en Brasil o algo así, para después volver hasta el sitio donde están ustedes. ¿Sí? Entonces, más o menos eso lo hace dentro de un rango muy corto de tiempo. Pero no encuentro lo que les iba a decir. Pero sí, y lo que pasa es que el satélite, o sea, ahí dependiendo, el satélite se utiliza para una transmisión totalmente diferente. Y la desventaja del satélite es que se genera mucho ruido en la comunicación. Entonces, por ejemplo, si te dicen a ti el internet satelital que ahora por ahí he oído que cada rato promocionan en radio, en televisión, básicamente es para esos lugares donde en realidad se puede, que nos queda muy difícil, por ejemplo, porque no hay transmisión, pero la comunicación de ellos se corta mucho en ese caso. Entonces, no es exactamente igual en ese caso, pero da mayor velocidad, por ejemplo, la línea de fibra óptica, porque la fibra óptica, digamos así, tiene la ventaja de que como es un cable continuo, ¿listo? Se puede transmitir mucho más fácil hacia todos los lados. Bueno, les quedo viendo la escena de Ralph, voy a buscarla en estos días y se las muestro que ahí se entiende muy bien. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede para que le pongamos como un poquito más de lógica? En esa película me parece que lo explican supremamente bien. Y eso Listo, que profe. menos. Uy, Omar, Listo, casi no profe. lo había oído hoy. Profe, pero he opinado. Ok, bueno chicos. Entonces vamos a empezar a trabajar con espejos. Un espejo es una superficie pulimentada que refleja toda la luz que recibe. Básicamente, como ya habíamos hablado nosotros, esa parte pulida está en la parte de atrás del espejo, ¿listo? Y existen varios tipos de espejo. Los espejos se pueden clasificar entonces dentro de espejos planos, ¿listo?
o espejos esféricos. Y dentro de los espejos esféricos existen espejos cóncavos y espejos convexos. ¿Listo? Entonces, fíjense qué sucede o cuál es la diferencia en este caso. Si vemos la parte negra en cada uno de estos elementos, ¿sí? La parte negrita que hay acá. Sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Esa es la Sí, parte señor. pulida o esa es la parte que refleja? Bien. Entonces, si yo estoy enviando un rayo de luz de aquí para allá, pues obviamente el rayo de luz se reflejará hacia este lado, ¿cierto? Aquí, fíjense que si yo envío un rayo de luz, ¿listo? Nuevamente se va a reflejar hacia acá, ¿bien? Pero fíjense que la curvatura, ¿listo? O el espejo, más bien el vidrio, está en el interior y la parte que nos brilla está en el exterior, ¿sí? Contrario a lo que sucede aquí. Nuevamente, lanzamos el rayo, él se devuelve, pero aquí la parte de brillo está en el interior de la esfera, no en el exterior. ¿Listo? Entonces, a este es el que nosotros llamamos cóncavo y a este lo llamamos convexo. ¿Dónde hay un ejemplo claro que ustedes tienen por allí dentro de lo que ustedes utilizan normalmente? Una cuchara. Una cuchara, por un lado, es un espejo Profe. cóncavo. Señora, Qué pena, es que ya tiene. cuéntame, Yafa. Ay, ¿Tienes no, abierto el perdón, micrófono? ya lo apago, discúlpenme. Gracias. Entonces estábamos hablando. Si ustedes toman una cuchara de las que toman la sopa, la parte cóncava es por donde ustedes dejan el líquido. La parte convexa sería la parte de afuera de la cuchara por la que ustedes no toman líquido. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que sucede en ese caso. Y vamos a mirar entonces en ese caso, pues cada uno de estos tipos y vamos a ir desarrollando varias cositas. Bueno, entonces lo primero que vamos a mirar son los espejos planos. ¿Listo? Bien. Entonces, todos tenemos por lo general un espejo plano en la casa. Bien. En ese caso, si nosotros no tenemos una fuente puntual, ¿listo? Y esa fuente puntual como tal, por ejemplo, emite algún tipo de luz, se refleja y nosotros la vemos como tal, pues en nuestro caso, ¿cierto? Pero la imagen que nosotros vemos, ¿la vemos adelante o la vemos atrás? Atrás. Atrás. Atrás, profe. Entonces, pareciera que estuviera atrás, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a tener como tal es una imagen que vamos a llamar ahorita virtual. Listo, y ya van a entender por qué. Entonces, tenemos como tal una distancia P entre el objeto, ¿sí? O nuestra fuente y el espejo. ¿Y qué va a suceder? Si el espejo es plano, lo que va a suceder es que nosotros vemos la imagen, ¿listo? La imagen la vamos a ver a la misma distancia de el objeto con respecto al plano, al espejo. ¿Listo? Entonces, en realidad, digamos así, al punto I lo vamos a llamar imagen del objeto en el punto O. Entonces, este es el objeto, esta es la imagen y la distancia es exactamente la misma. Entonces, eso como primera medida. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes se fijan, en realidad estos rayos, como ya hemos visto, deben ser o se deben formar con respecto a la normal, formando un determinado ángulo, ¿sí? Y no necesariamente en este caso cada uno sea igual porque están a diferentes distancias. Vemos los rayos, en este caso, que se reflejan, ¿sí? Y si nosotros hiciéramos una proyección de esos rayos hacia el otro lado, vamos a encontrarnos que el punto va a ser el mismo punto de la imagen que nosotros hicimos en ese caso. ¿Listo?
Vamos a tener nosotros, ¿listo? Que, como decíamos, la distancia de la imagen y la distancia del objeto al espejo son exactamente las mismas. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener nosotros que van a verse en todo espejo plano, se van a ver estas características. La primera, que aparece el objeto y la imagen a la misma distancia. La segunda es que aparecen y se ven como de igual tamaño. ¿Listo? Y son simétricas. Entonces, pregunta, cuando ustedes se miran en el espejo y levantan la mano derecha, en realidad la imagen, ¿qué mano levantaría? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. La izquierda. La La izquierda. izquierda. Ok, como lo están viendo ustedes, él levantaría la izquierda, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que es simétrica, quiere decir que tiene las mismas características, pero al otro lado. Es decir, lo que está a la derecha queda a la izquierda y lo que está a la izquierda queda a la derecha. ¿Sí? Chicos, ¿qué Sí, pasa señor. si ustedes colocan un letrero con su nombre al derecho, ¿listo? Y lo ven en un espejo. Se ve al Al revés. revés. ¿Se ve al contrario? Sí. ¿Seguros? ¿Seguros? No, se ve igual. ¿Se ve No. igual? Pues depende de cómo lo ponga de frente al espejo. Ya fa, su merced que maneja tanto carro, ¿cómo ha visto que colocan las imágenes de las ambulancias o las letras de ambulancia Al bueno, revés, profe. al revés? ¿Y cómo la lees tú? Al derecho. ¿Tú la lees en el carro, en el espejo del carro? Al derecho, Ok, sí, 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 en el espejo del carro se ven al derecho. ¿cierto? ¿Alguno ha tratado de mirar eso? No. ¿No? Venga, no puedo creerlo. Usted que tiene moto no lo ha visto, hombre. El de la ambulancia, profe, pues yo sí, algunas veces lo he visto. Pero ¿cómo lo ven? ¿Al derecho Al o al revés. revés? Pues yo lo veo al revés. Lo ven al revés, pero si lo ven por el espejo, se ve al derecho. Por el Ujú. retrovisor se ve al derecho. Exactamente, por el retrovisor se ve al derecho. Y estamos hablando nosotros de que es simétrico. Entonces piénselo bien. Esta noche, cuando se vayan a bañar los dientes, allá en el baño, si tienen espejo, coloquen la crema dental y cuéntenme cómo lo ven. Entonces piensen en ese ejemplito cuando lo vayan a ¿Cómo, hacer. cómo? ¿Uno qué, profe? No se lea eso, Lo voy a porfa. hacer, profe. Cuando vayan a bañarse los dientes antes de acostarse, ¿sí? Coloquen la crema dental y cuéntenme cómo ven las letras de la crema dental. ¿Al Se ven derecho al o al revés. revés? ¿Ya la hiciste? Se debe ver al revés. Yo ya lo he hecho de desocupada. Uy, se nota. Vamos a hablar de eso con tu hija porque, ay, Dios mío. Es que nos vamos a cepillar juntas y sí, sí me he fijado siempre cuando ella coge la crema que se ve al revés. O cualquier cosa que uno ponga con letras frente al espejo. Ok. Por eso decimos que es simétrico. ¿Listo? Bueno, entonces fijémonos en la imagen que tenemos aquí, a mano derecha. ¿Listo? En nuestro caso, vamos a tener unas líneas imaginarias. Ahí hice el ¿Listo? experimento. Sí, claro. Tenemos una flecha, bien colocada frente a un espejo. Y tenemos un plano central donde está la flecha. Entonces, si nosotros miramos, digamos así, colocáramos un rayo láser aquí, encontraríamos que ese rayo láser se refleja también, ¿cierto? Y en su caso,
también ubicaríamos otro rayo que baje hasta el punto donde nosotros estamos hablando del origen. ¿Listo? En ese caso, cuando yo hago eso, parte se refleja. Pero si nosotros nos damos cuenta en la imagen, lo que pasaría es que nos daría una altura igual de lo que estábamos hablando nosotros, que la imagen Y y Y' tienen la misma altura, ¿sí? Y la distancia que tenemos aquí debe ser la misma distancia que tenemos aquí. Bien, entonces en ese caso. Ahora, como se ve derecha, ojo, se ve derecha, o sea, se ve hacia arriba, no se ve hacia abajo, porque eso pasa en otro tipo de espejos. Bien, y si no me creen, mírense en una cuchara. Si tienen una cuchara por ahí cerca. Y entonces me cuentan cómo se ven ustedes en una cuchara, si al derecho o al revés. Entonces, en ese caso, los espejos forman una imagen derecha. ¿Listo? Y es virtual porque pareciera que se estuviera formando atrás del espejo. Entonces, cuando ustedes les digan imagen virtual, ¿listo? Imagen virtual quiere decir que se forma al otro lado del espejo. ¿Bien? Entonces, lo que quiere decir en realidad la imagen virtual es detrás del espejo. ¿Bien? Bueno, eso como tal, para tenerlo aquí en cuenta. Entonces, un espejo plano no genera aumento. ¿Listo? Y vamos a tener nosotros entonces que la imagen es virtual y derecha. Vamos a tener nosotros que vamos a buscar la amplificación como tal de la imagen y esta deberá ser entonces la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Es decir, el H sobre el H. ¿Listo? Y eso nos va a dar a nosotros algo que se llama amplificación lateral. ¿Listo? Y en un espejo plano, teniendo en cuenta que el objeto y la imagen son iguales, la amplificación lateral siempre será 1. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, un ejemplo mental. Entonces, cuénteme dónde vería la persona ese objeto. Chicos. Buenas, me quedé solo otra vez. Pero, profe, Los tengo pensando. Pues ahí hay, Sí. puede ser, profe. puede ser el E o el que, o el C, el que tiene el número 1, el observador 1, ¿no? O el A o el B, no sé, cualquiera. ¿Cuál? Profe, yo creo que la ve como Profe, en B. Yafa está dice que entre la B. E o ninguno. E, B o ninguno. E o La ninguno. vi. yo creo Yo digo que que la la B. sé. Yo creo que la La B sé. en la B, en la B. Sí. Y la B. Dicen por Creo aquí. que la ve, profe. En la B. ¿Seguro?
Profe, para mí está entre la E y o ninguno. Profe, ¿y no la puede ver en la misma C? En la misma C. No, No. porque la persona no está en el mismo sitio, ¿cierto? Ah, no, ella está a un lado, sí, sí, tienes razón. Entonces, ¿cómo lo podríamos tener en cuenta? A ver, sigan pensando y me cuentan. Pues sería como la diferencia entre la distancia entre 1 y 2. Y, y reflejaría como en D. Como en D. Como en D, dicen por aquí. Bueno, entonces, ¿ninguno? En la misma C, profe. Profe, yo En la creo que en la misma C. D. ¿Tú crees que en la D? Entonces, a ver, Jaffa dice que acá. En ninguno, ¿Cómo? en ninguno, profe. ¿En Profe, ninguno? Yo digo que en la C, profe, en la misma del 1. ¿También? Sí. yo tengo dos, profe. Sí, cuéntame. La E o ninguno. La E o ninguno. O sea, acá. Y por aquí dicen que en este lado. ¿Cierto? Bien. Pregunta. Si nosotros enviáramos un rayo, ¿listo? Voy a trazar algo por aquí. ¿Listo? La persona lo ve aquí, ¿cierto? Pregunta, ¿se refleja hacia allá o hacia dónde seguirían esas líneas? Seguir Tienen una derecho. desviación. No, aquí no tiene ninguna desviación. Va hacia la E, ¿no? Hacia la E. ¿Listo? Porque es de frente hacia, o sea, en la dirección en la que está la persona que la ve, ¿no, profe? Porque el Claro, reflejo es en la misma dirección hacia donde está la claro. persona que lo Por observa. eso la persona lo ve, o sea, si está viéndolo ahí, estaría viéndolo detrás del espejo hacia allá, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Cierto. ¿Cierto? Bueno, Cierto, profe. vamos a mirar este ejemplo. Bien, cópielo ahí mientras hago un arreglo, por favor. Uy, perdón. Listo. Bueno, listo. Bien, dice un hombre de 1,80 de alto se para frente a un espejo y ve todo su cuerpo, ni más ni menos. Y sus ojos están a 0,14 metros. ¿Listo? De la parte superior de su cabeza. ¿Cuál es la altura mínima que debería tener el espejo? ¿Listo? Bueno, entonces miremos qué sucede en ese caso. Vamos a tener nosotros, en nuestro caso, bien, que vamos a mirar varios triángulos de lo que se forma aquí. Entonces, el primer triángulo eh, o la primera parte que vamos a ver tiene que ver con la altura D, ¿listo? Que la altura D debe ser la distancia que hay entre B y E, ¿cierto? Listo. Si nosotros miramos para que la persona se pueda ver, bien, debemos tener en cuenta que está la altura desde D hasta A, ¿sí? Perdón, desde D hasta C, más
la mitad entre C y F. ¿Por qué la mitad entre C y F? ¿Quién me puede decir? Porque es donde están los ojos, profe. No, porque recuerda que la persona, esto sí, este es el rayo normal, ¿sí? Digamos así, esta línea en rojo, entonces él no necesitaría ver, o perdón, el rayo que sale de sus ojos, digamos así, del ojo, o la vista que se ve aquí desde la parte superior, no necesitaría ver toda la cara, perdón, no necesitaría tener toda la cara frente al espejo, sino solo la mitad, porque el rayo que refleja, digamos así, refleja a la mitad de la distancia. ¿Listo? Entonces tendríamos esta distancia de aquí a aquí, ¿listo? Más la distancia que hay desde la parte inferior hasta los ojos. ¿Listo? Bien, ¿por qué? Porque aquí la persona podría ver, al reflejar el rayo, logra ver los pies, ¿cierto? Si yo miro aquí, debería ver los pies. Luego, pues la distancia que hay de aquí a aquí, ¿listo? Debe ser igual a este triángulo que se forma, ¿bien? Debido a esa distancia que está allí. Bueno, esa sería la primera relación que tenemos que tener nosotros en cuenta. ¿Listo? ¿Qué necesitamos tener en cuenta nosotros? Las longitudes que hay desde A hasta D, o sea, esta distancia de aquí hasta aquí, ¿listo? Más la distancia entre D y C, entre AD más DC, debe ser igual, en nuestro caso, a la distancia AC. Pero nosotros sabemos que la persona, fijémonos que es desde aquí hasta aquí, o la persona mide 1,80 menos esta distancia, perdón, esta distancia de acá, ¿cierto? Esta distancia de acá, que es la distancia a la que están los ojos, es decir, 14 centímetros. Esto nos daría 1,66 centímetros en ese caso. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, señor. Ok. Ahora, teniendo en cuenta nosotros que para que eso suceda, la distancia AD más la distancia DC, ¿bien? No necesitamos que sea, digamos así, como es este rayo el que vamos a ver, nosotros podríamos decir que ese rayo es 2 veces DC. Es decir, esta distancia, perdón, la distancia entre este punto de acá y este punto de acá es 2 veces la distancia de este punto hasta este punto. ¿Listo? Y como sabemos que eso es 1,66, porque ya lo hallamos en el anterior, quiere decir que DC sería entonces de 83 centímetros. ¿Bien? ¿Sí, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Por eso se Entonces, dice 2 veces, utilizando... daría 1,66, ¿no? Sí, claro. Pero como la distancia de C ya la tenemos y la distancia CF, que sería la distancia de aquí a aquí, solo necesitamos la mitad, quiere decir entonces que BE, listo, que sería la distancia que tenemos a este lado, sería igual a 83 centímetros más un medio de CF, que son 14. Es decir, que en nuestro caso sería 83 más 7 igual a 90 centímetros. Y esta sería, como ya dijimos al principio, es igual a D, que sería la altura de la persona. Básicamente, en este caso, como vemos nosotros, eh, casi que sería la mitad de la altura de la persona. Entonces, para poderse ver completo en un espejo,
No necesitan tener un espejo de 1,80, sino necesitan tener un espejo de la mitad de la altura, ¿m?, para poderse ver completo. Obviamente eso dependerá de la distancia entre B y D, o sea, esta distancia de acá, porque entre más cerca me haga yo, menos podré ver yo, ¿cierto? Entonces, esta distancia de la imagen, perdón, del objeto, es también fundamental en ese caso. ¿Listo, chicos? Vayan Sí, copiando. señor. Bueno, ¿listo? Chicos, hola. Sí, profe. Que nos Sí, está profe. como molestando la señal. Uy, ¿a quién están regañando? Mi hermana, mi hermana, Uy, que no hace está en- nada en el colegio, entonces me estaba regañando por eso, porque en el primer periodo no hizo mucho. En ese, ¿Y pues ella ahorita? está ahí. Y Sí, ahorita profe. menos. Ahorita sí. Que él tiene todas las herramientas, entonces puede hacer todos los trabajos, sino que no quiso. Ah, ya. Que le duela cuando le toque trabajar Sí. y pagar su universidad. Uy, sí, ahí sí que le duele. Bueno, listo. Bien. Ok, chicos. Entonces, hoy les voy a pedir, vamos a hacer trabajo para la próxima clase. Esto tiene que ver no con esto que acabamos de ver, sino con lo que trabajamos la clase pasada. ¿Listo? Lo de reflexión y refracción. Ah, ok, profe, dale. Entonces, del libro Ok, profe. que les llegó, ¿sí les llegó? Sí, señor. Ok, Sí, vamos a trabajar el capítulo 22, los ejercicios del 11 al 16 y los ejercicios del 18 al 20. ¿Bien? Y serán para entregar entonces el día lunes. Ok, profe. Listo, Bueno, profe. pregunta, ¿para cuándo era que teníamos proyecto? Para el lunes, 18. profe, 18. Ok, entonces les recomiendo por favor tener en cuenta también lo de proyecto, la segunda parte, para empezar a revisarla. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, hoy nos vamos corticos porque yo pensé que se iban a alargar un poquito más en la Exposición. exposición. fuimos Profe, claros. Sí, sí, sí. profe, Señor, o sea que hay plazo de a partir de ahorita hasta el lunes, ¿cierto? Antes del lunes empezar la clase. sí, entregar los ejercicios, sí, claro. Hay que hacer lo mismo, profe, como hicimos con el mapa, ¿cierto? Ok. Sí, claro, me envían Y el ese link. proyecto también. Igual, Ok. yo les ¿Y abro el hasta, espacio y lo suben ustedes. y hasta cuándo hay plazo? ¿Este lunes o el domingo? Que el lunes, El lunes antes de la clase, ¿sí? antes de la clase. Sí, Ok, señorita. profe. Gracias.
Bueno, ok. Bueno. Entonces les quedo viendo la parte de Ralph el Demoledor. Voy a mirar a ver si la encuentro y les cuento. Listo, profe. Bueno. Listo, profe. Entonces, juiciosos, que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Chao, profe. Buenas noches. Bueno, buen fin de semana para los que nos vemos mañana.